La primera que voy a hacer es hablar un poco de lo que yo llamo la esencia del desarrollo ágil de software. Suena un poco extraño estar todavía hablando de desarrollo de software ágil tanto tiempo después de que el manifiesto fue escrito y ahora se ha convertido en una especie de corriente principal en muchos aspectos. Pero creo que es importante hablar de ello porque a menudo es algo que no se entiende bien o no se utiliza muy bien. A menudo me encuentro con gente que dice, oh sí, estamos utilizando el desarrollo ágil de software en X, Y, Z lugar. Y hablan de lo que están haciendo y yo pienso, ¿qué tiene esto que ver con lo que yo entiendo por ágil? Me gusta pensar que sé algo sobre el desarrollo ágil de software. Así que me gusta reiterar lo que veo como las cualidades esenciales de la misma, así como hablar de fluidez. Y hay un modelo interesante llamado el modelo de fluidez ágil que ayuda, creo, a pensar en cómo funciona el software ágil. Pero antes de llegar a eso, me centraré en la esencia. Soy un aficionado a la historia. Me gusta leer cosas sobre historia. Y creo que es importante entender dónde está algo para entender cómo llegó allí. Así que para entender sobre la esencia de ágil, creo que tienes que volver a donde realmente comenzó. Fue en los años 90, en un mundo donde los proyectos de software casi universalmente vistos como yendo muy mal. Quiero decir, no significa que los proyectos de software no vayan mal ahora, lo hacen, pero ciertamente mi sensación era que era un poco peor entonces. Y ciertamente había mucho más sentido de que hay poco valor en el software porque iba tan a menudo. Pero también había una visión muy fuerte de que sabíamos cuál era la respuesta a estos problemas en el desarrollo de software. Y este enfoque era lo que yo llamo procesos de software impulsados por planes, grandes metodologías que establecen en gran detalle exactamente los diversos pasos que debes seguir para construir software. Y si tomabas una de estas cosas y las seguías fielmente de la manera que decía que debía ser, eso te llevaría a un proyecto exitoso. Y la opinión en ese momento, la opinión dominante, diría yo, era que este era el futuro. Así es como el desarrollo de software debe hacerse. Y que si no estabas haciendo algo como esto, eras claramente poco profesional y lo estabas haciendo mal. Pero en los años 90 había un grupo de personas que experimentaban con un enfoque muy diferente, que rechazaron en gran medida ese punto de vista. No necesariamente diciendo que estaba mal para todos los proyectos de software, sino que había una cantidad significativa de proyectos de software donde ese enfoque basado en el plan no era apropiado. Y aquí es donde el corazón del movimiento ágil provino. Ahora, incluso antes del evento, cuando escribimos el manifiesto, que es lo que se indica ahí arriba, yo estaba involucrado en los años 90 en uno de este tipo de grupos. Yo estaba involucrado en los primeros días de la programación extrema. Trabajé con Kent Beck y Ron Jeffries en lo que a menudo se conoce como el proyecto de programación extrema. Y me gustó mucho lo que vi con el enfoque ágil, pero también escuché cosas similares pero diferentes de otras personas. La gente de Scrum, la gente que hace el desarrollo impulsado por características. Y pensé, bueno, ¿hay algo en común entre todo esto? Y eso me llevó a escribir un ensayo, que sigue siendo un ensayo popular, en mi sitio web, donde metí de destilado todo este pensamiento y trató de decir, está bien, ¿cómo tiene sentido para mí? Muchas veces cuando escribo cosas en mi sitio web es porque empiezo sin entender realmente algo y escribo el artículo para entenderlo. Y esa es una técnica muy útil generalmente en la escritura. Pero como resultado de esto, contrasté este pensamiento que ahora llamamos ágil. No se llamaba ágil en el momento en que lo escribí, pero ese es obviamente el término que usamos ahora, en contraste con ese enfoque basado en planes. Y vi dos diferencias principales, dos áreas donde sentí que había una gran diferencia entre los dos. Y ágil es en muchos sentidos una reacción a esta visión planificadora, así que es útil pensar en ello en términos de este contraste. Y el primero de ellos es la actitud que tomamos hacia el proceso de planificación. Empecemos por el concepto de planificación impulsada por el plan. Me gusta pensar que se inspira en cómo la gente percibe la construcción de edificios o puentes. Es una noción de ingeniería
y lo ven y dicen, bueno, ¿qué pasa si vas a construir un puente o un edificio? Bueno, lo primero que se hace es reunir a un grupo de ingenieros profesionales que diseñan lo que se va a construir, el puente, calculan qué soportes, dónde tienen que ir los materiales, todo lo demás. También calculan cómo debe construirse, cuándo debe venir la gente, a qué horas, todo eso. Elaboran un plan detallado, tanto el diseño del puente como el plan para construirlo. Y luego se van y un equipo más grande, más caro, otro grupo, va y lo construye. Así que esa noción de separación, de que tienes un plan, luego lo calculas todo, y luego un grupo de personas relativamente irreflexivas, un poco burdas, pero esa es la noción al menos, ejecutarán realmente ese plan, lo seguirán y producirán el producto. Yo lo veo como una especie de planificación predictiva, porque lo que se hace con el plan es predecir cómo funcionarán las cosas. Y si aciertas, si haces bien tu trabajo, entonces las cosas van según lo previsto. Y ese es de hecho el criterio de éxito en gran parte de este pensamiento basado en el plan. Y de hecho, en gran parte de lo que el desarrollo de software, incluso ahora, incluso en el mundo ágil, oigo a la gente decir, oh sí, fuimos un proyecto exitoso porque estábamos a tiempo y dentro del presupuesto. Pero esa es una mentalidad de planificación predictiva. Si piensas en éxito basado en plazos y dentro del presupuesto, eso está en desacuerdo con el pensamiento ágil. Ahora, la razón por la que la gente siguió esta ruta es porque dijeron, bueno, funciona muy bien para los edificios, funciona muy bien para los puentes, es la forma de ingeniería de hacer las cosas, la forma correcta de hacer las cosas. Pero tenía una serie de defectos. El mayor defecto es que para ser capaz de construir algo de esta manera y llegar a este tipo de plan detallado, necesitas saber qué es lo que vas a construir. Y tienes que saberlo con bastante exactitud. Y si estás construyendo un edificio, quiero decir, puedes imaginar, sí, sabes más o menos lo grande que lo quieres, sabes cuántos pisos, etcétera, ese tipo de cosas, puedes tener ese tipo de conocimiento. Pero la pregunta es, ¿cómo funciona esto en el software? Porque si el plan requiere que tengas estos requisitos estables, y el plan lo es todo, eso significa que todo tu proceso de software está determinado por tener esos requisitos estables. Y eso, por supuesto, es el gran interrogante. Y como siempre me gusta preguntar, ¿cuántas personas en esta sala han estado en un proyecto de software donde ha habido cambios significativos en los requisitos durante el curso del proyecto? Exactamente, casi todo el mundo levanta la mano, porque el problema es que los requisitos son muy difíciles de estabilizar. Los que se guían por el plan lo reconocen, dicen que es importante acabar con los cambios de requisitos. Tenemos que estabilizarnos y hacemos muchos ejercicios para intentar reducir el cambio. Pero el cambio se ve como el gran problema y tenemos que estabilizar para evitarlo. Ahora la mentalidad ágil miraba este problema desde un ángulo diferente. Decía, bueno, lo que tenemos aquí es una dependencia muy incómoda. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, vamos a averiguar si podemos romper la dependencia. Vamos a llegar a un proceso de software que asume que los requisitos van a ser inestables. Asume que no hay manera de que vamos a ser capaces de estabilizarlos, pero al menos puede controlar los efectos del cambio. Así que muchas de las prácticas de planificación ágil, la noción de construir iteraciones y cosas de ese tipo, se basan en la noción de que el cambio es inevitable. Tenemos que aceptar el cambio, como dijo Ken Beck, pero debemos hacerlo de una manera controlada. De modo que cada vez que surja un cambio, sigamos planificando mucho, tengamos un plan, pero tomemos el cambio, miremos el plan, utilicemos el plan para ayudarnos a decidir cuáles son las consecuencias del cambio. Y luego digamos, vale, ¿qué hacemos al respecto? ¿Rechazamos el cambio? ¿Mantenemos el cambio? ¿Hacemos algo? El plan es una forma en constante evolución de averiguar qué significa el cambio. Un gerente de proyecto me dijo una vez que un plan de proyecto es como una lechuga. Tiene muy buen aspecto el día que te la dan. Al cabo de unos días, los bordes están un poco desordenados. Y al cabo de un mes, más o menos, está irreconocible. Y esa es la actitud que el pensamiento ágil aporta a la planificación. Y de hecho va incluso más allá de eso. Y me encanta esta frase porque pone de manifiesto el hecho de que en un mundo ágil no se puede ver la parte inferior de la pantalla,
en la parte posterior y eso es un dolor, ¿no? Realmente te da un plus cuando puedes hacer cambios tarde porque puedes reaccionar más rápido a lo que está pasando y por lo tanto ves equipos ágiles más sofisticados, centrándose mucho en cosas como el tiempo de ciclo que dice que somos capaces de cambiar las cosas muy rápido. Ahora, por supuesto, esto hace que el éxito sea mucho más complicado de medir. El éxito ya no es ir según el plan, porque el plan cambia cada semana. ¿Cómo puedes basar el éxito en eso? En lugar de eso, tienes que basar el éxito en cosas como el valor empresarial y ¿estamos mejorando realmente lo que intentamos hacer, lo que el dominio intenta hacer y lo que hace? ¿Somos más eficientes en su conjunto? Y eso es más difícil de imaginar, más difícil de medir y tampoco es responsabilidad exclusiva del desarrollador de software. Es responsabilidad de todos los que participan en la organización, por lo que es más difícil señalar con el dedo y eso lo hace mucho más difícil. Pero sigue siendo cierto que si se mide el éxito basado en tiempo y presupuesto, se está perdiendo el punto clave de lo que es ágil. Yo lo veo como un enfoque de planificación adaptativa, porque adaptamos constantemente nuestro plan a medida que obtenemos más información y avanzamos. Así que el segundo aspecto realmente se remonta a esta noción de dónde comenzó esta ingeniería. Y mucho de ello comienza con este tipo. ¿Alguien reconoce quién es? Tiene que haber algunas personas ágiles en la audiencia que han aprendido la imagen de la rata. ¿Alguien? ¿Nadie? En realidad se trata de una de las personas más influyentes en la sociedad de los siglos XX y XXI. Podemos conocer a algunos políticos famosos como Churchill y Gandhi y todo lo demás, pero tienen mucho menos efecto en la forma en que tenemos nuestra vida cotidiana que este tipo. Este tipo, Frederick Taylor, fue un empresario industrial en América en la segunda mitad del siglo XIX. Y se le ocurrió un montón de cosas, incluyendo una forma de acero, que fue un gran paso adelante en términos de calidad de taladros y cosas de ese tipo. Pero la cosa por la que es más conocido es lo que se refiere a menudo a la gestión científica. La idea era que cuando Taylor comenzó en las fábricas en Pensilvania, la gente decía, oh, necesito construir algo como esto. Y la gente que realmente lo construía, que hacía el trabajo, averiguaba cómo hacerlo. Y lo que Taylor dijo, bueno, esto es completamente erróneo porque estas personas son estúpidas, son perezosas, no queremos que resuelvan estas cosas. En su lugar, tienes planificadores profesionales que determinan exactamente cómo se debe hacer, exactamente qué cortes hacer, exactamente cómo la gente debe mover sus brazos, ese tipo de cosas. Muy detallado y luego la gente simplemente seguía el plan. La frase por la que es más conocido es, en el pasado, la persona era lo primero. En el futuro, el sistema debe ser lo primero. Y por lo tanto, mucho de lo que vemos en cosas como las líneas de producción de fabricación y la fabricación del siglo XX se basa en gran medida en sus ideas. Cada vez que tienes un departamento de planificación independiente, decide cómo otro grupo de personas debe hacer este trabajo. Esta noción era muy parte de las metodologías de ingeniería de software. Ellos dirían, oh, venimos con una metodología que tiene ciertos pasos que deben llevarse a cabo en un cierto orden con dependencias y lo que sea, y luego decimos, como parte de nuestra metodología, también decimos que necesitamos ciertos tipos de personas. Necesitamos 4 desarrolladores, 3 analistas, 2 QA y un jefe de proyecto en un grupo. Entonces, una vez que encontramos a la gente de este tipo, simplemente los encajamos en los roles y todo sucede así. Y la gente solo hace lo que se les dice según su proceso. Ahora bien, el enfoque ágil, sorpresa, sorpresa, tiene una visión muy, muy diferente de esto. Dice que no sabemos lo suficiente. Incluso si pensamos que este tipo de enfoque mecanicista podría funcionar en la fabricación, que por cierto es bastante rechazado en el mundo. Absolutamente no funciona en el software, porque la gente involucrada en el software, quiero decir, con el fin de escribir software, tienes que ser muy brillante y muy capaz. Es realmente hasta tener los equipos para averiguar cómo deben trabajar. El punto aquí es que cada equipo debe llegar a un proceso que funcione para ellos, porque los diferentes problemas son diferentes, por lo que requieren diferentes procesos. Las personas son diferentes. Cada persona trabaja de forma diferente. Las personas no se meten con calzador en roles del tipo desarrollador, control de calidad o diseñador de interfaz gráfica de usuario. Tienen diferentes puntos fuertes y débiles,
Y cada equipo tiene que decidir qué enfoque va a funcionar mejor para ellos, lo que por supuesto puede significar que optan por no trabajar de una manera ágil. Y eso está bien. Bueno, desde luego está mejor que imponer una práctica de trabajo ágil a un equipo que no quiere trabajar así. Y así, como resultado, miras a un montón de equipos ágiles, estarán trabajando en diferentes procesos y, de nuevo, esto causa problemas. Oigo a la gente decir, oh, tenemos un enfoque ágil estándar, vamos a desplegar en toda la empresa. No, lo siento. Incluso cosas como que vamos a tener una forma estándar de medir los puntos de historia para que podamos comparar la velocidad y la eficiencia de los equipos. Pero gracias por jugar. Eso no es ágil. Es muy importante que los equipos decidan cómo trabajan y también que cambien esa definición a medida que avanzan. Así que cualquier equipo que esté trabajando de esta manera, estos procesos cambiarán con el tiempo a medida que la gente aprenda mejor sobre lo que funciona para ellos, a medida que las circunstancias del proyecto cambien. Es por eso que las retrospectivas son una parte vital de una práctica ágil, porque son una parte de decir cómo podemos aprender de lo que estamos haciendo y cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo. Así es como yo veo las diferencias fundamentales entre la mentalidad planificada y la mentalidad ágil. Y te darás cuenta de que estas diferencias no son necesariamente acerca de las técnicas. No son acerca de si usted está haciendo la programación en parejas o retrospectivas o incluso iteraciones, pero son muy fundamentales para su punto de vista del mundo. Y esa es la parte más difícil del cambio ágil para la mayoría de las organizaciones y la razón por la que la mayoría de las personas que hablan de ágil no lo están haciendo realmente. Es porque implica un cambio cultural y de visión del mundo muy fuerte. Y eso es en realidad mucho, mucho más grande de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. Así que si esa es la esencia, quiero hablar un poco sobre este modelo de fluidez. Y así ha habido una gran frustración en los círculos ágiles sobre la gente tipo de tomar el nombre y la carga de culto enfoques ágiles y tratando de pensar en cómo hacer frente a eso. Diana Larson y James Shaw idearon una forma interesante de pensar al respecto. Han estado en la comunidad ágil desde el principio. Y se les ocurrió hace un par de años con este modelo de fluidez ágil que afortunadamente me dejaron publicar en mi sitio web. Y básicamente tiene 4 etapas principales. Es algo así como un modelo de madurez, pero no realmente porque no es realmente algo que usted debe utilizar como una forma de evaluar dónde se encuentra, sino más bien una forma de evaluar qué nivel creemos que podemos razonablemente alcanzar dentro de nuestra organización. Así que el primer punto estrella se centra mucho en el lado de la gestión de las cosas. Así que aquí vemos cosas como sprints y backlogs y tableros Kanban, y mucho material centrado en el lado de la gestión. Es el tipo clásico de cosas que verás con muchas organizaciones que toman Scrum o Kanban en este tipo de estilo. Y con esto se obtienen algunos beneficios definitivos. Quiero decir, se obtiene un mayor grado de visibilidad en cuanto a lo que está pasando, quién está haciendo qué, quién está construyendo qué, cuándo, porque de nuevo, a medida que reduces tu construcción en términos de pequeñas iteraciones, estás construyendo historia por historia, puedes empezar a ver lo que está pasando. Como uno de nuestros primeros clientes dijo en nuestro viaje temprano en Agile, ahora entiendo lo que estoy recibiendo cuando firmo el cheque cada mes. Y eso es muy importante. También te da al menos cierta capacidad de cambiar de opinión y empezar a tener algo de esa adaptabilidad de la que hablé antes. La mayoría de los equipos que vieron que estaban haciendo Agile en absoluto y no puramente de boquilla, dijeron que alrededor de poco menos de la mitad de ellos estaban en este tipo de nivel. Y se necesita un tiempo para llegar allí, varios meses para los que están en la parte posterior. Pero no es una distancia enorme. Pero el problema es que esto solo te da una cierta cantidad. Te da la visibilidad, pero no te da tanta capacidad para realmente hacer ese tipo de ser capaz de cambiar. Puedes empezar a ver que necesitas hacer cambios, pero no necesariamente eres capaz de ejecutarlos adecuadamente. Para ello, tienes que ir más allá de las prácticas de gestión y también introducir el aspecto técnico. Ahora hablamos del tipo de cosas como el desarrollo basado en pruebas y la entrega continua y cosas de este tipo. Son prácticas muy técnicas. Son cosas que hacen que el software sea más saludable y más capaz de funcionar. También hay un montón de cosas que vinieron a través de la programación extrema. Y es por eso que creo que tengo una resonancia. Siempre me gusta el hecho de que la programación
extrema de estas primeras metodologías realmente combinan la técnica y la gestión de cosas juntos de una manera que, por ejemplo, Scrum no lo hace. Ahora, con este enfoque, lo bueno es que ahora puedes empezar a obtener la mayor productividad que realmente puede venir de esto. Los equipos pueden moverse mucho más rápido. Debido a que pueden moverse mucho más rápido, también pueden cambiar de dirección mucho más rápido. Así que empiezas a tener el beneficio real de la planificación adaptativa. Ahora se puede cambiar de opinión mejor. Otra cosa muy interesante es que se tiende a obtener bajos defectos. Una de las cosas constantes que oigo cuando escucho a un equipo que ha entrado y trabajado con Agile, sobre todo los equipos de ThoughtWorks, porque es con quien paso mucho tiempo, pero también fuera de eso, son las caídas dramáticas en las tasas de defectos. Descensos de orden de magnitud en las tasas de defectos son normales cuando se introduce Agile en una organización. Y eso es parte, por supuesto, porque la productividad es mayor, porque no estás luchando contra los defectos todo el tiempo. Pero hay una cantidad significativa de inversión y se necesita una cantidad significativa de tiempo. Así que su opinión es de una cuestión de meses a incluso unos pocos años para llegar realmente a estar en el punto donde usted está haciendo esto bien. Y durante ese tiempo, usted puede encontrar que su productividad es en realidad menor, porque usted está aprendiendo nuevas habilidades. Es por eso que este es un estado mucho más difícil de alcanzar. Vieron en los equipos ágiles que alrededor de 1/3 de ellos estaban realmente operando en este nivel. Y el cambio es realmente porque conseguir ese primer movimiento es un cambio de cultura. Y eso es importante. Y tiene sus propias dificultades dentro del equipo. Pero dentro de un equipo no es tan malo. Pero para pasar realmente al segundo nivel se necesita el cambio de habilidades. Ahora bien, un punto importante aquí es que, aunque es casi seguro que llegarás a la primera etapa antes que a la segunda, debido al tiempo que lleva a aprender las habilidades técnicas, debes decidir al principio hasta dónde pretendes llegar. Porque si quieres llegar a ese segundo nivel, tienes que empezar a aprender las prácticas técnicas desde el principio. Ahora bien, el tercer nivel es mucho menos frecuente. 5% dijeron de los equipos realmente llegan allí. Y realmente se llega al punto en que estás haciendo un cambio organizacional mucho más grande. Y empiezas a decir en toda la organización cómo operamos de una manera ágil. Si este es el punto donde los equipos comienzan a decir, vamos a realmente no solo tomar la noción de que estamos construyendo cosas como, en cierta medida, dirigido por un negocio. Pero en realidad vamos a decidir cuáles son las cosas necesarias que debemos construir, cómo debemos dividir los equipos. Así que es un ejercicio mucho más amplio alcance, mucho más difícil de lograr. Y definitivamente estamos hablando de varios años para llegar a este punto, así como es un viaje mucho más difícil para llegar allí. He oído hablar de relativamente pocos casos en los que alguien haya llegado a este punto. Y su nivel de cuarta estrella es principalmente especulativo. Es donde ven que el nivel de 3 estrellas iría aún más lejos. Así que no quiero hablar demasiado sobre eso. La clave para darse cuenta es, este es un enfoque de múltiples pasos. Y es un enfoque que toma tiempo y la inversión para llegar. Si usted está pensando, quiero decir, recuerdo a alguien que viene a mí y dijo, bueno, vamos a tomar esta gran empresa, vamos a convertir todo ágil y vamos a hacer eso en 6 meses. Mis habilidades de consultoría me fallaron porque no podía dejar de reír. Y él se ofendió por eso, pero la realidad es que no va tan rápido. Este tipo de cosas lleva un tiempo conseguirlas. Y para más sobre esto, el nuevo artículo de metodología, el artículo de Agile Fluency, están ambos en mi sitio. Y esa es la primera charla.